Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Voy a bajar esto acá. Vamos a continuar con la clase acústica arquitectónica. Vamos a ver hoy, profundizar un poco más sobre el acondicionamiento acústico interior de una sala. ¿Sí? Que habíamos dicho que eh, era básicamente eh, de qué estaban recubiertas las superficies y qué forma tenía la sala. ¿Sí? Como que había una cuestión, eh, ¿se acuerdan? Habíamos visto Sabin, eh, coeficientes de absorción de los materiales, digo, tiempo de reverberación, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, en esta primera instancia repasamos un poquito de esto. Acústica arquitectónica se encarga de esto, de eh, pensar los espacios desde el punto de vista sonoro, ¿sí? Cómo suena un espacio y eh, o con qué funcionalidad se va a diseñar sonoramente o acústicamente, mejor dicho, ese espacio, ¿sí? Entonces, diferentes espacios requieren diferentes cosas, ¿ok? Y se espera, para que sean funcionales y para que tengan una propagación adecuada del sonido, uno tiene que pensar en diferentes usos, ¿sí? En diferentes funciones, diferentes formas de encarar el trabajo. En principio nosotros habíamos pensado en nuestro espacio de trabajo que bueno, nosotros trabajábamos en una compu, enfrente de dos monitores, ¿sí? De forma estándar más o menos, bueno, algunos con auriculares, etcétera, pero lo que íbamos a trabajar era pensar en esto, en resolver algunas cuestiones relacionadas a la acústica dentro de un recinto que tiene que ver con la monitorización de un sistema estéreo. Eh, Bien, entonces lo más parecido que sería un control room de un estudio de grabación, ¿sí? Pero podríamos pensarlo como una sala de mezcla o como una sala de producción de nuestro proyecto. Entonces, dentro del contexto de las prácticas profesionales es tratar de como hacer que nuestra práctica sea más amena. Entonces, el acondicionamiento acústico de recintos eh, se analiza el comportamiento del sonido en el interior de la sala, y se intenta controlar la situación acústica, de vuelta lo que les contaba recién, según su función, su finalidad, optimizar la escucha. Habíamos visto esto de la ley inversa del cuadrado, ¿sí? Que cuanto más, básicamente cuanto uno se aleja más de la fuente, hay una pérdida. Cuando se duplica la distancia, hay una pérdida, se dice, de 6 decibeles, SPL, ¿verdad? Decibeles de nivel de presión sonora, ¿sí? Decibeles que tienen que ver con la presión sonora en la misma. 6 decibeles de presión sonora equivalen a la mitad. Entonces, bueno, esto es como un poco cómo se propaga el sonido en forma esférica, alejándose de la fuente, ¿sí? En 360 grados, y cómo esa energía se va disipando del espacio. Por eso se va atenuando. Habíamos visto el concepto de ecos. Yo voy haciendo un repaso así, cualquier cosa me dicen. Me acuerdo que esto ya lo habíamos visto, el concepto de ecos, ¿no? Cuando hay repeticiones de un sonido que están distantes en el tiempo, ¿sí? El eco tiene que ver con el tiempo, cuando están distantes en el tiempo, reflexiones distantes en el tiempo, más allá de 100 milisegundos, una cosa así, aproximadamente, uno empieza a percibir que hay dos sonidos diferentes. Ta, 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 ta. ¿Sí? Dos eventos sonoros diferentes que uno los entiende como eventos discretos. Después habíamos visto el concepto de reflexiones tempranas, ¿se acuerdan? Que eran como las primeras reflexiones que salían de la fuente y que a partir de un cálculo geométrico, sí, sencillamente entendiendo que las reflexiones en medias, altas y altas frecuencias se dan de forma especular, así como los rayos de luz, ¿sí? Como eh, el mismo ángulo de incidencia es el ángulo de salida, ahora lo vamos a ver en un gráfico
más adelante. Entonces, de esa manera, sabiendo que el comportamiento del sonido es ese, nosotros podemos trazar entre la fuente y el receptor en qué lugares de las superficies de la sala se van a producir las primeras reflexiones. Y acá lo tenemos graficado, ¿sí? En las 4 paredes, un dibujo de planta y un... ¿Puse a grabar, no? Sí. Y una línea punteada con el sonido directo. Habíamos hablado de tiempo de reverberación, ¿se acuerdan también? ¿Qué era? Aprovecho. Bueno, el tiempo de reverberación, como que hay muchas diferentes eh, formas de medir la reverberación, pero el más usual es el TR60, ¿sí? Algo que se define como TR60 o tiempo de reverberación 60, que tiene que ver con, eh, una vez que se corta el sonido de la fuente sonora, cuánto tarda, ¿sí? Cuánto tiempo tarda en decaer 60 decibeles. Una vez que cae de 60 decibeles se dice, bueno, listo, se acabó la reverb. Y ya no hay más reverb. Entonces uno puede, esto lo vemos en los plugins, todos tienen como ese seteo de TR60 en donde uno puede decir, che, bueno, quiero una reverb de 6 segundos, que tarde 6 segundos en caer 60 decibeles y vas a tener una reverb super larga. O podés querer que se corte muy rápido, que la energía esa de reflexiones de la cola de la reverb caiga muy rápido. Entonces, todo esto se corresponde con las dimensiones de la sala. En unas dimensiones de una sala muy grande, el TR tiende a ser elevado. ¿Sí? Como que se producen muchas reflexiones que duran bastante en el tiempo. Además, no solo tiene que ver con el volumen de aire en la sala, sino que tiene que ver con qué superficies hay dentro de la sala, en el interior de la sala. Es decir, el sonido cuando se expande, se propaga en 360 grados, ¿contra qué superficies impacta? Si va a impactar contra superficies porosas, esas superficies porosas tienen un coeficiente de absorción alto. Entonces van a absorber mucha de la energía que llegue, ¿no? Las moléculas de aire se están moviendo hacia lo loco, ¿se acuerdan? Como resortes en el ambiente, de forma más o menos caótica. Y cuando llegue esa energía, ese movimiento a la superficie porosa de alguna manera contiene ese movimiento del sonido, de esas ondas, y las desgasta con fricción. Y se traduce a calor. Esa energía que es energía de movimiento de partículas de aire, cuando se enfrenta a esa superficie porosa, se transforma por el frotamiento en calor y se disipa esa energía, se consume esa energía. Se consume en términos de energía sonora, ¿no? En cambio, si el sonido, esa energía, llega a una superficie que es lisa, como un pedazo de mármol, un pedazo de vidrio o una pared revocada, pintada, todo, o sea, esa energía va a llegar a esa superficie, una pequeña porción va a ser absorbida por la superficie, pero después va a volver. ¿Sí? Como energía que va, llega a la superficie y vuelve hacia el interior de la sala. ¿Estamos bien? Todo eso hace que el TR60, todas esas variables, sea mayor o menor. Entonces, entre otros de los conceptos era que las reflexiones tempranas daban esta sensación, ¿sí? Estas primeras reflexiones que habíamos pensado en la diapositiva anterior, daban esa sensación que llamamos ambiencia. Es decir, las reflexiones tempranas son las reflexiones que nos dan información de en qué lugar de la sala, del recinto estamos situados. ¿Sí?
Todo esto es como de forma inconsciente, no es que uno lo analiza, pero uno ya entra a un lugar y podría entrar con los ojos cerrados y entiende si es un lugar inmenso, casi sin emitir sonido, digo, por el solo sonido del ambiente. Bien, en un ambiente silencioso uno puede entrar, o sea, a una iglesia que están todos callados y decir, ah, che, es un ambiente muy amplio este. Y si uno entra a un lugar chiquito, ya por cómo resuena ese lugar, uno entiende que esa ambiencia corresponde a un lugar chiquito, pequeño, ¿sí? Con determinadas características. Entonces, ya integrando todo esto que hablamos, podemos dividir como el evento sonoro que sucede dentro de una sala en tres. Sonido directo, que es la línea recta que hay entre la fuente sonora y el receptor, ¿sí? Una línea recta. Las primeras reflexiones, que son cuando el sonido se propaga en 360 grados, se encuentra diferentes superficies y son esos puntos en donde encuentra una primera superficie y va directo al receptor. Y después tenemos todas esas otras reflexiones que quedan dando vueltas en la sala, ¿ok? Y que llegan más tarde al receptor, bastante más tarde. Entonces, si se fijan, acá lo vemos como graficado espacialmente, ¿sí? Tenemos una fuente sonora como graficada con un puntito y una cabecita así desde arriba, una cabeza calva, pues está ahí en la sala que está como escuchando. Y escucha el sonido directo, escucha las primeras reflexiones y después escucha todas las reflexiones tardías. Esto, si lo vemos en este gráfico de tiempo y amplitud, ¿sí? Esto es presión sonora sobre tiempo. Entonces tenemos el sonido directo, es el más fuerte y el primero, ¿sí? Que llega al receptor. Después llegan las primeras reflexiones, que si ustedes se fijan, están bastante separadas en el tiempo entre sí. Y después, más tardíamente, llega todo este cúmulo de reflexiones que son las reflexiones tardías. O la cola de la reverb también se le llama. ¿Bien? Como que eso, podemos dividir en tres un evento sonoro dentro de una sala. ¿Estamos bien? Me van parando si de repente, como, che, vas a parar, dijiste cualquiera. Le meto, le sigo metiendo. Entonces, habíamos visto esta regla también, que era interesante, que nos parecía interesante, que es la relación entre el campo sonoro directo, ¿sí? Esta línea recta que hay entre emisor y receptor, y el campo sonoro reverberante. Y habíamos dicho, el campo sonoro directo decae, ¿sí? Según la ley de la ley inversa al cuadrado, la que vimos al principio, ¿se acuerdan? Que explica esto de que el nivel va cayendo 6 decibeles a medida que vamos duplicando la distancia. Bueno, de esa manera uno puede trazar una línea, que es esta línea punteada, y decir, bueno, nivel de presión sonora y acá la distancia. Bueno, si me voy alejando, el campo, naturalmente, el campo directo es menor, cada vez menor. Me alejo la fuente eh, del receptor. Pero en cambio, lo interesante es esto, y quizás no tan obvio, el campo reverberante, toda esa cola de la reverb, es parejo en toda la sala. Por más que uno esté muy cerca, ¿sí? O más lejos de la fuente sonora, uno va a escuchar con la misma cantidad de reverb. Lo que sí va a cambiar va a ser la relación, porque si uno está más cerca del parlante, va a estar en un punto, ¿sí? En una distancia más cercana, entonces va a cambiar esa relación, porque va a tener mucho más sonido directo y poquita reverb. Entonces, hay un punto que se llama distancia crítica, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la relación entre reverb y campo directo. Nosotros, para monitorear, para escuchar en parlantes, lo que queremos es estar más dentro del campo directo, ¿sí? De manera que, o sea, nuestras referencias son los parlantes, es nuestro elemento en el que tenemos que confiar sobre todo. La sala también hace a nuestra referencia y a nuestra escucha, pero digo, todos trabajamos en salas que no fueron diseñadas exclusivamente para escuchar.
Entonces, no son tan confiables, en principio. Entonces siempre quisiéramos escuchar mucho más campo directo que escuchar la reverb de la sala. Entonces siempre nos tenemos que tratar de propiciar que el campo directo sea bastante mayor, como para que el campo reverberante, que sabemos que es constante en cualquier punto de la sala, sea más despreciable, digamos. ¿Sí? La incidencia de ese campo reverberante sobre el campo directo sea lo menor posible. ¿Estamos bien? ¿Sí, no? Habíamos visto algunos diseños de sala, este non-environment, ¿sí? Como bastante matado. Después empezaron, esto es principios de los años 70, 60, ¿no? Cuando empiezan como a trabajar más en la acústica de control room y todo, y dicen, che, pero pará, esta sala así para mezclar con todo súper muerto, o sea, con todo material absorbente alrededor, no está bueno, no sé qué. Terminan diseñando este que es el que habíamos dicho que se usaba bastante, es la sala leve, que tiene esta forma en donde si se fijan casi no hay paredes paralelas, entonces no se pueden producir ondas estacionarias. Porque si nosotros el sonido vimos que es como una pelotita de ping pong o de tenis, no sé. Si vos tenés así dos paredes y tirás, el sonido queda rebotando entre dos superficies paralelas. En cambio, si eh, uno puede orientar el sonido haciendo que las paredes no sean paralelas, ¿no? Entonces, bueno, este diseño contempla eso y contempla que uno va a haber un sweet spot, un punto de escucha importante donde va a estar equilibrado todo. Entonces, toda la parte frontal va a haber como sonido muerto o muerto en cuanto a reflexiones, ¿sí? No va a haber reflexiones. Y en la parte de atrás sí se va a dejar más viva la sala, pero la parte de atrás está lejos. Como que ustedes saben además que nuestras antenas parabólicas, nuestros oídos, apuntan hacia adelante. Lo de atrás se ve atenuado por todo el filtro del cráneo, la forma de las orejas, etc. Entonces, bueno, listo. La idea de esta sala y de esta geometría es que el tirar el sonido, tirar esas reflexiones, primeras reflexiones, tirarlas para atrás. Y que atrás toda esta forma irregular, combinando difusores y material absorbente, termine de absorber la cantidad necesaria de energía sonora para que sea un buen lugar para trabajar una mezcla. Entonces vimos, hasta acá creo que habíamos llegado, ¿no? Vimos que en cuanto a acondicionamiento acústico, había como dos grandes teorías que se usaban, que nos iban a permitir pensar fenómenos que suceden en diferentes secciones del espectro sonoro. ¿Sí? Para frecuencias medias altas y altas, podemos entender al sonido como rayos. ¿Sí? Entender al sonido a partir de la teoría de acústica geométrica. Entonces, vamos a tener un sonido incidente que va a incidir sobre una superficie reflectora, así una pared cualquiera, o cualquier superficie, y ese sonido va a tener un ángulo de entrada que acá está eh, nombrado como alfa, ¿sí? Y ese ángulo de entrada alfa va a ser idénticamente igual que en espejo, ¿no? Va a ser una reflexión especular y va a ser un ángulo en espejo idéntico que lo llama beta. ¿Okay? A partir de ese dato nosotros como podemos predecir qué dirección va a tomar esas reflexiones que suceden en la sala. ¿Sí? Pues ahora, cuando terminemos con el PowerPoint, les voy a mostrar algunas herramientas que hay muy interesantes online para jugar y ver todos estos fenómenos. Y después hay otra cosa que es la teoría de acústica ondulatoria. Porque, ¿qué pasó con estos físicos que se pusieron a estudiar la acústica y tal? Se dieron cuenta
que el sonido en diferentes frecuencias, así como nos pasa con la escucha, ¿se acuerdan que vimos las curvas de Fletcher y Manson y todo aquello? Como que nuestro oído no funciona igual para los agudos que para los graves, ¿no? Como que... Bueno, de esa misma manera percibimos el sonido de diferente manera. Entonces hubo que desarrollar otras teorías para explicar el comportamiento dentro de un recinto de sonidos graves. ¿Tá? Y en sonidos graves lo que sucede es que normalmente se genera eh, lugares de mayor, y acá dice 2 por ejemplo, y 0, ¿no? Como lugares de mayor y menor presión para ciertas frecuencias. Todo esto depende de las dimensiones de la sala. Y todo esto está relacionado, acuérdense que eh, cada frecuencia tenía una longitud de onda particular, ¿se acuerdan? Cuando vimos longitud de onda, que una de las cosas era que el sonido, diferentes frecuencias, ¿no? Una onda de 100 Hz, por ejemplo, ocupaba cierta cantidad de espacio. Para que se expanda completamente, tenía que recorrer cierta cantidad de espacio. Las frecuencias más pequeñas, ¿sí? Las longitudes de onda más pequeñas que logramos escuchar son de 2 centímetros, chiquitas así. Las más grandes, que son las de 20 Hz, son de 17 metros. Entonces, digo, cuando uno se va hacia las frecuencias bajas, la longitud de onda empieza a ser mayor y empieza a responder se empiezan a generar fenómenos justamente por la relación entre las longitudes de onda y la distancia que hay entre superficies paralelas. ¿Sí? Entre las paredes o el piso y el techo también, ¿no? De repente tenés justo entre el piso y el techo hay 3 metros. Y bueno, vas a tener seguramente en la longitud de onda que corresponde a 3 metros, supongamos que es 100 Hz, no se estoy inventando porque no me acuerdo, ¿sí? Supongamos que es 100 Hz, bueno, seguramente vas a tener algún tipo de distorsión importante en esa frecuencia específica, por la característica de tu sala. Multipliquen eso por 3, ¿no? Porque tenemos piso y techo, pared frontal, pared eh, trasera y las laterales. No solo eso, porque esos son como los modos que se llaman los modos como más importantes. Después hay perdón, a todo este fenómeno se los llama modos propios de resonancia de un recinto. Pero bueno, hay modos que no solo tienen que ver con las superficies paralelas, sino que tienen que ver ya con superficies paralelas y una otra superficie. ¿Sí? Como que se empieza a armar una relación bastante compleja que vamos a ver ahora un software que te lo muestra y que es interesante también como para que ustedes jueguen y a partir de eso hay que hacer el trabajo. Pero bueno, nada, todo esto para contarles también son cuestiones complejas. A mí lo que me interesa es empezar, por lo menos, poder pensar el espacio de trabajo, entender algunas cositas y también entender qué cosas podemos solucionar y optimizar de nuestro espacio y bueno, y qué cosas quizás no se puedan solucionar en esta instancia, pero por lo menos saber que tenés ese problema. O sea, por lo menos saber, o sea, para solucionar el problema de los modos propios de resonancia hay que hacer tipo un análisis exhaustivo, generar dispositivos para absorber energía en ciertas frecuencias específicas, sintonizado y tal. No lo vamos a llegar a hacer, pero muy diferente es tipo ni saber que existe ese fenómeno y estar mezclando y no saber que estás parado en un bache de 100 Hz y estar dándole rosca al bombo para que escuchar los 100 Hz y si papi la acústica de tu sala no responde, o sea, le vas a estar dando rosca, después te vas a llevar esa mezcla a un lugar y vas a romper, no vas a romper nada, pero digo, se te va a estar todo desbalanceado.
Diferente es si vos ya sabés que tenés un punto ciego ahí, decís, bueno, pará, no me vuelvo loco con esto de los 100 Hz porque no lo escucho, pero yo ya sé que tengo ahí una atenuación. Bueno, tendré que ir a otro lugar a chequear eso de la mezcla, ¿no? Pero bueno, por lo menos me interesa que sepan que existe el fenómeno y que de repente si están en una sala sepan más o menos cuáles son los efectos que está generando eso sobre la escucha. Bien. Entonces, para hacer tratamientos de acústica sobre recintos, lo que se dice es que, bueno, en la sección de agudos, eh, lo que se busca es absorber, ¿sí? De medios altos a altos, digo, toda la parte superior del espectro, lo que se busca es tratar de absorber esa energía. Digo, la energía que es excedente, porque tampoco hay que absorber todo. ¿Sí? Ya habíamos pensado un poco, las salas anecoicas, ¿sí? Esas salas que absorben todo el sonido y todo, que son re artificiales y no está bueno habitarlas, digamos. Y nosotros también tenemos que propiciar un espacio de trabajo que esté piola, que esté bueno, que sea un lugar habitable. Una caverna que sepamos dónde están las paredes y todo, ¿no? Que no nos genere como un estado de alerta total y de incomodidad. No sé si alguno fue alguna vez a ensayar a una de esas salas que está toda recubierta de paneles, ¿sí? Esas salas de ensayo todas grises. Yo entro ahí y ya me quiero ir, son como re incómodas, como que no hay... El batero le pega a los platos y dice, "Ps", es feo, No hay brillo, es horrible. es horrible, ¿viste? Cuando tiran esa, no sé, porque, bueno, sí, entiendo por qué es que tratan de matar todo el sonido dentro de la sala como para que no salga para afuera. Muchas veces esa es la lógica. Pero porque ahí no están pensando, che, pará, una cosa es la insonorización, pensemos eso por un lado, y otra cosa es cómo va a sonar la sala adentro. Como, bueno, pensá la insonorización, no hagas que la sala suene para el orto. Bueno, en fin. Eh, entonces, toda la parte de medios altos y altos se trabaja generalmente con absorción, tratando de poner materiales porosos, etcétera, como paneles, ¿sí? No zarparse y absorber la energía que uno considere necesaria. Y después hay una sección de frecuencias medias, ¿sí? Que se trata más bien con difusión, es decir, irregularidades en las superficies. Después viene toda una zona que es más de los modos propios, como de las frecuencias bajas, y otra zona que se llama zona de presión, ¿sí? Donde todo esto se trata así como modos propios. Bien, entonces, habíamos visto que había otra cosa que era, si vamos adelante, que era la absorción sonora, ¿sí? El coeficiente de absorción sonora que lo había definido en principio Sabin, ¿sí? Que básicamente era cuánta energía absorbían los materiales. Entonces teníamos un coeficiente que iba de 0 a 1, ¿sí? Siendo 1 como lo más absorbente dentro del universo de absorción sonora. O sea, como que el material que tiene 1 de absorción, o más de 1 porque puede tener más de 1, dependiendo cómo se mida la absorción de ese material. Pero en síntesis, el elemento en la superficie que tiene 1 de absorción absorbe toda la energía que le llega. ¿Sí? Si tiene 0,5 de absorción, absorbe la mitad, o sea, devuelve la mitad de la energía que le llega. ¿Se entiende? Eso es más o menos la idea. Entonces, existen estos. Así como habíamos visto que existen tablas de pérdida de transmisión, ¿se acuerdan? Para entender cuánto transmite al otro lado una superficie. Bueno, de esa misma manera hay tablas con coeficientes de absorción. Esto está en el texto que yo les pasé, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, el hormigón sin pintar, o sea, una pared revocada así, a diferentes frecuencias tiene diferentes coeficientes de absorción. Absorbe bastante poco.
0,01. Ya el hormigón pintado en altas frecuencias empieza a absorber un poco más. Perdón, absorbe menos porque tapa los poros, ¿sí? Deja una superficie todavía más lisa. Los ladrillos a la vista sin pintar absorben más. Bueno, nada, para cada uno de los materiales hay particularidades, ¿sí? Y acá se va viendo como de repente una ventana abierta, por ejemplo, es el coeficiente de absorción 1, porque llega sonido a esa ventana y se va, no vuelve sonido, ¿no? Es como ese es el concepto, un poco del chiste de por qué está puesto ahí, es como para explicar eso. Si llega sonido a una ventana que está abierta, el sonido se va y nunca vuelve. No devuelve nada de energía hacia el interior de la sala. Ese es el concepto del coeficiente de absorción. Después todos los otros materiales que hay en la superficie de una sala tienen cierto coeficiente de absorción. Si los materiales son... ¿Qué hace que un material sea acústico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Vieron que hay materiales que son acústicos? ¿Oyeron hablar de eso o no? Nunca prestaron atención. En el video que mandaste había tipo cinta acústica. No sé qué Claro, significará porque no lo explicaron, pero bien, lo ponen mucho. bien. ¿Y qué hace que algo sea acústico? Es poroso. El almohadón que tenés ahí en... no sé, la almohada que usás para dormir, ¿es porosa? No. No, bueno, no sé, sobre todo es poroso, la remera que tenés puesta es porosa. Bueno, sí, la respuesta a eso, a todas esas es sí. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, Estudio son música, tejidos. perdón. Ah, no, mentira. Ah, son tejidos o no. En eso estamos de Sí. acuerdo. Son tejidos así, que está, uno no lo ve como una superficie más o menos lisa, pero si te pones bien cerca, ves que tiene todos poros. Con el sonido ahí, eso es súper absorbente el sonido. Ujú. Entonces, a lo que voy. Lo que hace que un material sea acústico, básicamente es que el fabricante lo analiza de forma acústica y te puede entregar una tabla diciendo, che, esta goma espuma que te voy a vender, esta goma espuma acústica, digo, o sea, es acústica porque yo hice estas mediciones, ¿no? Entonces, te entrego una tabla con esto y donde te digo, donde vos podés predecir cómo se va a comportar el sonido cuando se encuentre con esta superficie. Con el almohadón, qué sé yo, no sabes, es un almohadón. O No sea, está no tiene que ver pensado con para el absorción material, tiene que acústica. ver con la medición que hiciste. ¿Cómo? No tiene que ver con el material, tiene que ver con ese cuadro. Exacto. Esto que decís es la medición. Todo material es acústico. Todo material tiene características acústicas de algún tipo. Más coeficiente de absorción, menor y tal. Lo que hace que un material sea acústico es, bueno, el análisis que se hace, sobre todo eso, el análisis que se hace sobre el material. Ojo con esa también, porque de repente hay materiales, no sé, de repente no es poner paneles, sino necesitas un sillón en la sala. Claro, Bueno, no vas a saber cuál es precisamente el coeficiente de absorción, pero va a cumplir la función. Y va a cumplir doble función, porque si alguien viene a mezclar con vos, se puede sentar en el sillón, no sé. Les digo como eso, para empezar a abrir la mente, porque si no uno como que piensa, ah, bueno, tengo que hacer tratamiento acústico. Listo, voy al coso, al tipo que me vende el panel acústico. Y si no es eso, no es un buen tratamiento, ¿no? ¿Se entiende? ujú. Bueno, puede haber un montón de variantes. Sencillamente hay que pensar, bueno, esto, un sillón es poroso, sí, es poroso, es goma espuma ahí adentro, hay tela, tejido, el sonido atraviesa la superficie y se mete adentro, se absorbe. Bien, digo, tampoco para desmerecer el trabajo de la gente que trabaja haciendo material acústico, ¿no? Porque está re bueno también saber bien cómo se comporta ese material, ¿no? En este caso, no sé, acá hay una tabla con el coeficiente de absorción para detallada un montón de frecuencias. Esto es un Acoustiver R.
de 70 milímetros. Creo que es un rollo de lana de vidrio de 70 milímetros. Entonces, bueno, te dice, si usas esta lana de vidrio, no sé, en 4000, no, en 2500, tenés casi 1 de coeficiente de absorción. Un montón. Zarpado. Después, bueno, naturalmente hacia los graves va perdiendo ese efecto porque los graves, esto, longitudes de onda mucho más grandes, todo, como que ya empieza a ser, vos le pones un panel y esas longitudes de onda ya atraviesan todo, no les importa nada el panel. O sea, tendrías que poner un panel gordote, así gigante, para que haga efecto sobre una longitud de onda tan grande. Pero piensen en una longitud de onda de 2 centímetros que entra tipo al sillón o al material este y queda atrapada ahí. ¿Entiendes? Se produce mucha fricción, pierde mucha energía. Bien. Entonces, todo esto en relación a la absorción. Después existe esto otro que les contaba antes, que es la difusión. Que básicamente los difusores son superficies irregulares que aumentan el factor de espacialidad. ¿Sí? Evita las reflexiones especulares, o sea, ya eh, eh, no empieza a no pasar esto de que se refleja de forma idéntica el sonido, ¿sí? De forma especular. Aumenta la cantidad de energía lateral y como consecuencia la sensación de espacialidad en el campo acústico. A diferencia de las reflexiones especulares que producen las superficies planas, las superficies difusoras devuelven la energía en todas las direcciones posibles. ¿Está? La idea es que el sonido, el frente de onda, llegue a esas superficies irregulares y se produzca lo que se llama difusión, y que el sonido se esparza en todas las direcciones y en diferentes direcciones. En vez de venir para acá, pim pum, y rebotar de una, sino que llegue a esta superficie y esta superficie haga rompa la onda, ¿no? Es como si, no sé, si tiraras con un chorro de agua así finito, y bueno, llega a una superficie y después lo que devuelve es una lluvia así difusa, ¿no? Es como lo que se intenta hacer con los difusores es eso. Por ejemplo, Simón ahí atrás tiene un poco de difusores con los muñequitos, las cositas, ¿no? Como que se genera toda una superficie irregular. Yo acá atrás, no casualmente, tengo la biblioteca, porque los libros y todo eso generan toda una superficie irregular. El sonido sale de los parlantes, que estoy acá mirándolos, llega allá atrás y se difumina. Que es un poco el concepto de la sala LED, ¿sí? Acá en esta sala, en el estudio, tomé elementos para diseñarlo dentro de lo que ya había armado, ¿no? Cuando decidí cómo poner, cómo orientar los parlantes dentro de la sala, fue, listo, pongo los parlantes acá y en la pared de atrás voy a poner difusión. Y en la pared de adelante tengo absorción, ¿no? Con el concepto LED y paneles a los costados, en fin. Schroeder es uno de los matemáticos que diseñó bastantes modelos de difusión, ¿sí? Son como modelos matemáticos traducidos a estructuras, ¿sí? Que generan así como están como construidos estadísticamente, etc. Y generan estas difusiones, pero digo, eso para tenerlo súper bajo control, pues uno puede generar esas superficies irregulares de muy diversas maneras. Bien, es lo que parece. ¿Sí? Entonces acá tenemos como un gráfico de un frente de onda llegando a una superficie plana y lo que se ve acá es cómo esa misma onda se repliega sobre sí misma, ¿no? Y eso puede no ser tan propicio. En cambio, acá
acá tenemos un frente de onda llegando a una superficie difusora así irregular, y cómo esa energía, ¿sí? En estas últimas imágenes, ¿sí? Cómo esa energía, cómo ese frente de onda se dispersa como en muchas direcciones, como que se rompe ese frente de onda. Y que es algo que es propicio en cuanto a cómo se esparce, cómo se distribuye la energía sonora en el ambiente. Así que no quede concentrado en un punto. Entonces, existe algo que son las recomendaciones I2EU, ¿sí? Que básicamente, o sea, no hay una sala ideal, ¿sí? Algo que uno quisiera, ¿no? Es como decir, che, bueno, pero decime cómo pongo, a qué distancia pongo los parlantes, dónde pongo el material absorbente, vendeme cuál es el material absorbente que tengo que poner, dónde lo pongo, cómo lo pongo, todo un set de instrucciones y listo, y me hago una sala donde se escuche bien. Bueno, eso no existe. ¿Por qué? Porque las variables en arquitectura son infinitas. Los materiales en los diferentes lugares, ¿no? Hasta pensar en el cemento que se usa para hacer hormigón, no sé, todos los materiales que están disponibles, nada, es como súper complejo. Además, aparte de esta idea de que no existe un ideal, sino que también depende el uso, depende el gusto. O sea, para alguien que va a mezclar una música rock, puede ser una sala propicia, pero no para alguien que quizás va a mezclar música clásica. ¿Entiende? O bueno, si nos ponemos más finos. Entonces, lo que sí hay es esto: documentos que son estos que son recomendaciones I2EU, donde estas normas te dicen, che, bueno, yo propongo un posible armado de una sala de monitoreo. ¿Sí? Entonces, si quieren después la pueden buscar, ¿sí? Están las normas I2EU, todo este número, ¿sí? En donde proponen la estandarización de los espacios destinados a salas de control, que es más o menos parecido a lo que nosotros queremos hacer. Y lo que dicen, esto también como para que tengan una idea, es que propone como dimensiones óptimas de un recinto destinado a ser sala de control, en principio un volumen de aire dentro de la sala de 80 metros cúbicos. Una sala grande, muy grande, bastante más grande de lo que es una sala 3x3 de cualquier habitación de una casa, que es donde nosotros realmente trabajamos, ¿sí? Y lo que nos dice ya en esa recomendación I2EU, dice, che, para tener una sala, un control que más o menos funcione, yo te lo armo, te recomiendo que lo armes así, necesitas 80 metros cúbicos dentro de la sala, 80 metros cúbicos de aire. Para salas más pequeñas de 80 metros cúbicos, no sé, arreglate, no hay manual para eso. Es un quilombo. Ya de movida es así, o sea, no hay una norma estandarizada. Tampoco hay una norma estandarizada para esto, sino que son recomendaciones. Pero bueno, es interesante el documento, revísenlo, búsquenlo, porque ahí habla de varias cosas que igual nos van a servir. Por ejemplo, las condiciones de escucha, ¿sí? Es decir, dónde tendría que ser el punto de escucha óptimo dentro de la sala, cuál debería ser el aislamiento que debe tener la sala. Después, relación al diseño acústico, ¿sí? Como la forma de la sala, cuánto tiempo de reverberación debería tener la sala para diferentes usos, y las condiciones del campo sonoro. Y por otra parte, habla bastante sobre el posicionamiento de los parlantes, ¿sí? ¿Dónde va el estéreo? Y esto ahí como también para charlarlo. Es importante, digo, uno va a tomar la decisión de colocar
su sistema estéreo en algún lugar de la sala. ¿Sí? O sea, en algún lugar lo tenemos que poner. Entonces, en cuanto al posicionamiento, el punto ideal, o sea, sabemos que tenemos que generar un triángulo equilátero, ¿sí? Entre los dos parlantes y el sweet spot. ¿Qué significa un triángulo equilátero? Los tres lados iguales. Exacto, o sea, si Ok. entre El parlantes, escaleno era el raro. sí, el Ok. equilátero es equilátero, igual. Todos los lados son iguales. Entonces, si entre los dos parlantes hay 1 metro, entre mi oreja izquierda y el parlante izquierdo tiene que haber 1 metro. Y entre mi oreja derecha y el parlante derecho tiene que haber 1 metro. ¿Tá? Tenemos que formar entre los 3 puntos un triángulo equilátero. Eso de base. Ese triángulo, si yo me puedo alejar más de los parlantes, ese triángulo, esos parlantes pueden estar más abiertos en el espacio. Bien. Cosa que en general no es posible alejarse mucho de los parlantes, porque si la sala es chiquita, ya enseguida vamos a tener la pared de atrás pegada. Entonces en general, no sé, alrededor de 1 metro uno puede tener los parlantes separados. Algo así, más o menos. Bien. Eso. Y después los parlantes tienen que estar los tweeters, o sea, la sección de los parlantes que genera las ondas agudas, ¿sí? Las frecuencias agudas, ¿sí? Los tweeters, tienen que estar apuntando a la altura de los oídos. ¿Por qué? Porque los tweeters son los encargados de generar esas frecuencias que tienen longitudes de onda pequeña. Si nosotros los tenemos apuntando para acá, esas frecuencias son muy direccionales, se pierden enseguida porque son muy pequeñas. O sea, si no estás en estos 2 centímetros, perdiste esa frecuencia. Entonces hay que tenerlos a la altura de los oídos. Y los dos parlantes apuntando, en verdad se dice no directo a los oídos, los tweeters, sino como un poquito más atrás. Si hubiese acá, justo acá atrás, como si el sweet spot estuviese justo acá atrás, ¿no? Como que no te dé directo a los oídos, sino tac, te pasa así. Bien, eso en relación a posicionamiento de monitores. Y otra cosa, además de eso vamos a tener que decidir, ¿sí? Eso es monitores en relación al sweet spot, al punto de escucha. Además de eso vamos a tener que decidir dónde los vamos a poner en la sala. ¿Qué hacemos con los parlantes? ¿Los ponemos todo contra la pared de allá, contra la pared de allá? O sea, ese triángulo equilátero lo podemos mover en cualquier punto de la sala, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea en cuanto a eso siempre es mantener, en cuanto al sistema de monitoreo, sobre todo el sistema de monitoreo estéreo y cualquier sistema de monitoreo, es mantener la simetría, es decir, la simetría de izquierda y de derecha. Es decir, si tengo los parlantes ahí, tiene que haber la misma distancia del parlante izquierdo contra la pared izquierda que la del parlante derecho contra la pared derecha. Y yo, por lo tanto, estar sentado en el centro de la sala. ¿Para qué? Para que cuando se produzcan las reflexiones de los parlantes en las paredes de los costados, sucedan al mismo tiempo. Si tiro el mismo sonido por los dos parlantes, que al mismo tiempo esté pasando lo mismo. Si no, voy a tener una distorsión de la imagen estéreo. ¿Siguieron? Entonces son todas esas cosas son cosas a tener cuidado. ¿Estamos bien? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. ¿Les parece hacemos 5 minutos de corte que estoy hablando como un marrano hace 1 hora? Eh,
5 minutos y volvemos, que queda por ver. Lo que quiero ahora es analizar como 3 problemas claves que hay dentro de las salas, a los que en principio le podemos encontrar solución, o por lo menos podemos analizarlo con algún software, si no lo podemos encontrar solución, y después ver los software, como para que ustedes hagan el trabajo, y mostrarles un poquito el trabajo. Sí, 5 minutos. Volvemos 19:20, vuelvo. De hecho, ni me voy a ir de acá, me voy a quedar sentado acá callado. 5 minutos, ¿vale? Seguimos entonces. Como les contaba, tenemos como 3 fenómenos interesantes a trabajar en nuestras salas. Uno es uno muy sencillo, es un efecto que se produce cuando, típicamente, cuando las salas están vacías, ¿sí? Este efecto es como muy notorio, que tiene que ver con este efecto que se produce así como, se llama eco flotante o flutter echo en inglés, ¿sí? Que es como esta este, situación de cuando se enfrentan dos espejos, ¿sí? Y hay como una repetición de eso, ta, 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 de la imagen. Bueno, lo mismo sucede entre superficies paralelas. Sí, que básicamente es la situación de todas las habitaciones. Todas las habitaciones son rectangulares o cuadradas. ¿Sí? Entonces tenemos en general las superficies techo y piso paralelo, la situación de techo y piso paralelo, y las paredes paralelas entre sí, ¿no? Y a pares. Entonces tenemos como en todas esas superficies, en principio, este efecto que tiene que ver con cuando se produce una reflexión entre superficies paralelas muy reflectantes, ¿sí? Y el sonido queda, la energía sonora queda atrapada entre superficies. Entonces se produce ese sonido metálico, ¿sí? Como prrr, ¿sí? Es como un sonido que si uno aplaude, lo puede detectar rápidamente, ¿sí? Sobre todo en habitaciones vacías. Entonces, la solución para esto es o hacer que las superficies no sean paralelas, o sencillamente sobre alguna de estas superficies generar eh, absorción, colocar absorción, ¿sí? Entonces, ese es como un problema muy sencillo de resolver, pero también como para que lo vayan detectando y escuchando, ¿sí? Y se fijen si, bueno, en sus recintos también requieren de alguna. Muchas veces pasa ese flutter echo en la parte superior, si los techos son muy altos, en general queda la parte superior de las paredes libres, ¿sí? De cualquier tipo de material y tal, quedan las superficies lisas, reflectantes, enfrentadas, y se producen estos efectos. Bueno, quizás haya que poner algo de material absorbente, paneles, etc. Después tenemos este otro que tiene que ver con el confiltering, ¿sí? O filtrado peine, que tiene que ver básicamente entre la relación de la fuente sonora, el receptor y los tiempos de llegada del sonido. Entonces tenemos, como habíamos dicho antes, ¿no? Tenemos un parlante y el micrófono vendría a representar el receptor, ¿sí? Si tenemos un parlante, hay una línea directa entre el parlante y el receptor, ¿sí? Que es la vía más rápida, la línea directa, y después el sonido reflejado llega, ¿sí? Estas primeras reflexiones llegan un tiempo después, llegan más tarde, porque tuvieron que recorrer más distancia y un poco más atenuada porque se tuvieron que enfrentar contra una superficie reflectante, ¿tá? Pero este retardo en la señal, retardo en la onda, hace que se produzca este tipo de filtrado, ¿sí? Que por su forma se lo llama filtrado peine. Y es una distorsión acústica que se genera de vuelta por esto.
por diferencia de tiempo de llegada. Que, de vuelta, en los momentos que se da mucho más en las primeras reflexiones, que justamente las primeras reflexiones son las que menos se tuvieron que enfrentar a diferentes superficies y perdieron menos energía. Entonces son, primero, las que llegan primero en el tiempo, muy pegadas al sonido directo, y las que llegan con más energía, entonces compiten con el sonido directo. Entonces la distorsión que generan a nivel acústico es bastante. Entonces, la solución a esto, perdón, es, bueno, esta diapo no se ve mucho, pero básicamente encontrar los puntos, ¿sí?, entre la fuente sonora y el punto de escucha, encontrar los puntos en donde se producen esas primeras reflexiones. Si ustedes se fijan, acá están marcados, ¿no?, los de este parlante, tenemos el sonido directo desde el parlante al que escucha, y después hay eh, ángulos con esta lógica de reflexiones con esta lógica de ángulos especulares, ¿sí?, que se dan entre el parlante y cada una de las superficies de la sala, ¿sí?, la pared de atrás, de adelante y las de los costados. También, ¿no?, en este gráfico no está, pero el piso y el techo también serían lugares donde se producirían primeras reflexiones. Entonces, en todos estos lugares, lo que nosotros vamos a buscar es tratar, o sea, lo que nosotros, como dijimos antes, cuando vimos la relación entre campo sonoro y campo sonoro directo y campo reverberante, lo que vamos a buscar es tener mayor influencia en la escucha del campo sonoro directo, que es lo más confiable que tenemos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar estos puntos en donde se dan estas primeras reflexiones que van a llegar más rápido a nuestra escucha, y acá colocar material absorbente. Material absorbente pueden ser paneles de goma espuma, pueden ser paneles de lana de roca, de lana de vidrio, como también pueden ser cortinas, cortinados pesados, ¿sí? Y ahí hay algo que es interesante también pensar, y que está en el texto que les compartí, que tiene que ver con el colocado de cortinados, ¿sí? Primero, cortinas pesadas, no una cortina finita, sino como una cortina espesa. ¿Vieron esos telones? Son pesados, son porosos. Bueno, para que una cortina, una tela sea funcional acústicamente, ¿sí?, Eh, lo que se necesita hacer es generar un fruncido al 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero con una tela cubrir, ¿no?, utilizarla para que genere absorción acústica, absorción de la energía acústica. Entonces, si yo quiero cubrir 1 metro de pared en un lugar específico, para eso voy a tener que tener 2 metros de tela. Y lo que voy a tener que generar es el fruncido al 50%. ¿Sí? Es decir, que la tela que en la tela se generen ondas, no una tela lisa como superficie, sino que la tela vaya y venga, acomodarla y generar los ojales, depende del sistema que uno elija para colgar la cortina, generarlo de manera que esa misma tela vaya y venga. De manera que cuando el sonido se enfrente a esa tela quede atrapado ahí. Y ahí uno puede potenciar la efectividad de absorción acústica de la tela. De esa manera es la forma de optimizar al mango ese recurso. Si uno pone una tela lisa así, no es tan absorbente como si una tela funciona al 50%. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí. Bueno, perdón, sí, termino de explicar. No. Pregunta. No, o sea, pero es que no sé si o sea, no tiene mucho que ver con esto. O sea, tiene que ver claramente con lo que estamos viendo, pero nosotros siempre hablamos de acustizar un cuarto. Pero ¿qué? Ponele si hay que yo no tengo un cuarto para acustizar. Y ponele que yo quiero mezclar con monitores en mi cuarto, pero, pero no puedo hacer todo el cuarto porque es mi cuarto. Tipo, no hay otra. Entonces, existe como la posibilidad de acustizar una parte. Onda, claramente entiendo,
desde el día uno que estamos acá que lo mejor es pensar en toda la sala. Pero bueno, a veces no se da. No, no, está bien. Entonces, Eh, tipo, ponerle lo de las cortinas, por ahí es una opción. Cerrás una parte y eso como que ya tenés un algo. ¿Entendés? claro, las cortinas es una muy buena opción, por ejemplo, piensen en esto, ¿no? La simetría de la que hablamos, ¿no? De que, bueno, nosotros idealmente tendríamos que estar entre las dos paredes en el centro, Sí. para después poder generar simetría con los parlantes, ¿no? Ujú. Y que esto, ¿sí? Que esta pared esté a la misma distancia de este parlante que esta pared a este parlante. De manera que si tiro un mismo sonido de los dos parlantes, esto se dé de una manera simétrica, ¿no? Y no haya un Claro, desbalance. Entonces, ¿qué sucede si de este lado tengo una ventana? No puedo poner un panel acústico, porque me tapo la ventana. No está bueno. Entonces, quizás para ese lugar, ¿no? En vez de poner un panel acústico, en ese lugar quizás sería conveniente poner un cortinado. Y para mantener la simetría, si necesito de este lado también, o sea, la simetría también tiene que ser simetría en cuanto a superficies a donde llega el sonido. ¿Sí? Es geometría, geometría, simetría geométrica y simetría en cuanto a las superficies y cuánta absorción hay de un lado y del otro, porque si de un lado tengo mármol y del otro lado tengo superabsorción, también voy a tener una distorsión de la imagen estéreo. ujú. Bien, yo creo que ahora se va a ir formando Y las cortinas, o sea, sé que dijiste que tienen que tener ese fruncido. pliegue, eso. Em, entonces poner las out completamente descartadas. Y no son tan efectivas acústicamente, porque son una superficie lisa. Ok. Encima tampoco son tan porosas, viste que los blackouts justamente es La idea algo es que no pase que no nada, se claro. trasluza nada, que trasluzca nada. Entonces no son tan efectivos. Tiene que ser más bien todo lo contrario. Toda plegada y espesa, un acolchado, ¿viste? No sé, Ok, pero como los telones de teatro. En el Colón sí. lo que se utilizaba era piel de conejo, para que se den una idea. Para los telones de Colón antiguos, no, no sé, pobrecitos, miles y miles de conejitos tuvieron que usar. Pero los cortinados eran de, de piel de conejo. eh, y ustedes saben que el Colón es como uno de los lugares donde la acústica y digo, todos estos elementos en sumatoria hacen que sea un lugar que decís, ah, qué bien que suena, qué bien que está tratado. Claro. Entonces, bueno, eh, en cuanto a la sala, o sea, vos no tenés que poner todo material acústico. Sencillamente, capaz que en el comedor podés poner un cuadrito acá con una lana de vidrio y un cuadrito acá con lana de roca y lana de roca. Un cuadrito así de color bordó. Y capaz que estéticamente no te modifica mucho en tu habitación, pero en cuanto a estar mezclando con parlantes, te ayuda. Claro. ¿Entiendes? Esa es más o menos Sí. la idea. Entonces, lo que vamos a tratar siempre es tener la parte larga de la habitación en nuestras espaldas, ¿sí? Y esto idealmente. Después uno hace lo que puede con la habitación y un poco el desafío es jugar un poco a ver, digo, en el espacio que tenemos, a ver cómo lo acomodaríamos. Estar en el 33%, ¿sí? Situado en el 33%, donde se da una relación de esto de modos propios de resonancia. ¿Se acuerdan que hablamos de frecuencias graves? Donde se da una relación bastante armónica en este sector. Los parlantes separados de la pared. De vuelta, hay habitaciones que uno usa que son muy pequeñas. Si vos separás los parlantes de la pared, ya te tenés que ir para atrás y ya tenés la pared de atrás pegada. Bueno, quizás no sea posible, pero si está dentro de las posibilidades, es bueno separarse de la pared, porque contra la pared están los máximos de presión en general del sonido.
general uno escucha como más fuerte contra la pared, porque todas las partículas de aire se presionan contra las paredes. Entonces no está bueno reforzar, o sea, poner los parlantes bien pegados a la pared y estar reforzando ciertas frecuencias que ya la sala refuerza. ¿Se entiende? Entonces, si uno lo separa ya del sector donde está la máxima presión, puede disminuir un poco ese efecto y tener de vuelta una proporción más eh, coherente. O una, ¿cómo es que sería? Una respuesta en frecuencia de la sala más coherente. Bien. Entonces, para resolver el problema del confiltering, lo que tenemos que buscar son los puntos donde se producen las primeras reflexiones. Hay un punto por cada una de las superficies y cada una de las fuentes. Entonces serían 6 puntos para el parlante izquierdo, 6 puntos para el parlante derecho, 12 puntos en los que habría que asegurarse de que haya material absorbente. ¿Sí? Naturalmente va a haber uno acá, uno de este lado, uno de este lado. Esta pared podría ser toda absorbente y la pared más alejada, la de atrás, podría ser, de vuelta, un poco utilizar el concepto de sala LED, ¿no? En donde decís, bueno, no voy a utilizar super absorción atrás, sino que puedo eso, tener una biblioteca o tener un poco de absorción, un poco de un sillón que absorba un poco, pero después arriba una biblioteca o un difusor, etcétera. ¿Estamos bien? Y después existe esto, que son los modos propios de resonancia, que acá tengo una visualización de un software que les voy a mostrar, que básicamente este es un software en el que uno ingresa las dimensiones de la sala, las dimensiones de la sala con la que quiere trabajar, y ya el software te devuelve a partir de esas dimensiones, te hace un cálculo y te dice, che, bueno, vas a tener resonancias y máximos y mínimos de presión en ciertos sectores de la sala para ciertas frecuencias. Si quieren, se los muestro. Eh, sí, si ustedes vienen a esta página, sí, después se las paso ahí en el Classroom. A ver, ¿sí? Aparece, opa, perdón, aparece esto, toda esta calculadora con toda esta información. Déjame ver si puedo sacar esto. Got it. Ah, acá. No. Bueno, no. Listo. No podemos evitar que nos quieran vender. Bien. Perdón. Entonces, ¿qué es esto? Es un calculador de modos de resonancia de recintos. Básicamente tenemos que poner en estas tres secciones donde uno puede variar estos números, cuántos centímetros mide cada una, la distancia entre superficies. ¿Sí? Es decir, entre el piso y el techo, bueno, ¿cuántos centímetros? 410 centímetros. O sea, 4 metros 10 centímetros. ¿Sí? 3 metros 98 centímetros. Y así uno le da toda la información de cuáles son las distancias entre las superficies. Uno lo puede setear esto en centímetros o pies. Nosotros nos manejamos con centímetros. Y entonces cuando uno ingresa, vamos a cambiar acá
¿sí? Cuando uno ingresa ciertas dimensiones de la sala, ya el software te da como respuesta y te dice, che, eh, vas a tener un, vas a tener ciertas frecuencias, ciertos modos propios de resonancia de la sala en determinadas frecuencias. Por ejemplo, el primero que vas a tener va a ser en, dice, 43 aproximadamente. 43 Hz vas a tener un problema con una sala de estas dimensiones. ¿Cuál va a ser el problema? O sea, ahí también te relaciona frecuencia con nota. Por eso está todo sobre, si se fijan, no sé si lo ven, todo sobre un pianito. De hecho, esto es lo que pasó al principio. Si yo aprieto acá y pongo en verde, es como me dice, che, va a ser esta nota sobre la que vas a tener problemas. Entonces uno puede agarrar y hacer el cálculo en el mismo estudio en el que está y empezar a ver cómo se comporta cada una de esas notas, cada una de esas frecuencias en su sala. Básicamente en lo que se va a traducir esto es que vamos a tener mucho desbalance en el espacio de estas frecuencias. Entonces el tema es que, no sé, de 86 Hz, 85 Hz, acá hay dos casi pegados, ¿no? 85 y 86. Vamos a tener que esa frecuencia, quizás donde elegimos poner el sweet spot, esa frecuencia tiene un mínimo de presión. Entonces no se escucha casi nada. Entonces le vamos a estar dando rosca a una frecuencia que nunca la vamos a escuchar porque acústicamente hay un bache en nuestra sala. Por la configuración propia de cómo está construida. Entonces el software te marca los modos propios más fuertes, ¿sí? Más importantes, y te va marcando también algunos secundarios, etcétera. Si uno se fija en acá abajo, ¿sí? Uno puede venir al piano roll y decir, che, bueno, mira, 42 Hz o 43 Hz. Bueno, aquí si se fijan en el recuadro de abajo que dice F1, dice, ah, bueno, mira, ese 43 Hz está bastante cerca de un Fa1. ¿Sí? Cada una de esas frecuencias tiene relación con alguna nota de la escala audible. ¿Ah? No sé, por ejemplo, este 49 Hz es un sol 1. Entonces, bueno, en sol voy a tener ciertos problemas. Y así uno puede ir chequeando y viendo a qué nota y cómo eso interfiere, o bueno, o saber por lo menos que interfiere. Después tenemos este gráfico que es, Bonello es un, si no lo conocen está buenísimo que lo conozcan porque es un científico argentino al que se le debe la invención de las interfaces de audio. Un tipo muy crack. Y entre un montón de cosas desarrolló este modelo que se llama Bonello, en el que, bueno, hay ciertas reglas, ¿sí? El criterio de Bonello, en donde dice, bueno, para que una sala sea propicia y sea como que tenga una buena distribución de modos de resonancia, esto que ven acá, que son por tercio de octava, si mal no recuerdo, ¿no? División de todo el espectro audible por tercio de octava, dice, bueno, para que sea una distribución más o menos coherente, esto se tiene que dar de forma ascendente en cada una de las secciones, ¿sí? Para que esos modos estén más o menos bien distribuidos. Cuando esto se da, por ejemplo acá, que acá en principio es un número mayor y después menor y después se estanca y después sí empieza a subir, dice, che, bueno, esta sala va a tener algunos problemas en relación a los modos propios, va a ser más complejo. Eso en términos muy eh, rudimentarios, les cuento. No es algo que, digo, es como
Es algo que en principio tengamos que saber. Yo les voy contando lo que veo acá del software. Después, cuando nos paramos sobre cada uno de estos modos propios, acá aparece un gráfico en el que se puede ver la sala, ¿sí? Y básicamente en color los sectores en donde se dan los máximos de presión. O sea, si yo me paro en este modo, acá voy a tener, que es el modo en el que contra las paredes de adelante y de atrás se van a dar máximos de presión, y en el centro voy a tener un mínimo de presión de esa sala, de esos 43 Hz. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Esto sí. se trata... Sí, perdón. ¿Sí? No, que sí, se entiende. Perfecto. Esto se traduce básicamente a que si me muevo un poquito para acá, ya esos 43 Hz no los escucho. Si me muevo un poquito más para acá, los empiezo a escuchar y así. Digo, y eso puede ser un problema. Porque tampoco uno mezcla así, parapetado en el mismo lugar exacto. Te moves y todo eso puede generar como distorsiones en la escucha. Si ustedes se fijan, no sé, los 86 ya pasa otra cosa. Tenemos máximos de presión contra las paredes y en el centro. Pero acá mínimos. Y se empieza a poner cada vez un poco más complejo. ¿Sí? Como esa... Y ya cuando va subiendo por arriba de los 300 Hz, 250, ya la superposición de modos propios hacen que no sea tan importante, digamos, los efectos no sean tan nocivos si lo ponemos en esos términos para la escucha. Después, así como Bonello, está Volt, que es eh, otro científico que estudió la acústica arquitectónica y generó esto, que es un gráfico en donde uno puede ingresar las variables de la habitación y tal, y básicamente genera una cruz. Acá estamos fuera del área de Volt, ¿sí? Acá hay una cruz marcada, a ver si lo puedo checar. No, bueno, estamos súper fuera del área de Volt, pero básicamente Volt dice, bueno, generás estas coordenadas y tal, y a partir de un cálculo matemático, si la cruz da dentro del área de Volt, de vuelta, más o menos como la idea de Bonello. Esa sala es propicia, está bastante bien en cuanto a modos propios de resonancia. Si estás por fuera, bueno, llama al constructor que demuela la habitación y armate otra habitación nueva. ¿Está? Bien. Y después acá aparecen otros datos también interesantes de, por ejemplo, bueno, cuál es el volumen de la sala, ¿sí? Cuál es el volumen de aire que hay en la sala, con las dimensiones que marqué, y por ejemplo cuánta superficie hay, cuántos metros cuadrados de superficie hay en la sala, con esas dimensiones. ¿Sí? Cuánto da el RT60, ¿sí? Con diferentes tipos de tratamientos, acá hay posibilidad de cambiarlo. ¿Y cuál es la distancia crítica? ¿Sí? Dentro de los conceptos que vimos, este es interesante. ¿Cuál es la distancia crítica? Bueno, tengo que estar a 0,55 metros de la fuente sonora, como para que la distancia crítica del sonido directo, eh, digo, la reverb no compita tanto con el sonido directo. ¿Está bien? Y acá hay está esto mismo, pero en una tabla ordenado por diferentes tipos, ¿sí? De modos de resonancia de una sala. Los modos axiales, los modos tangenciales, oblicuos y ordenados por frecuencia. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Vimos como tres efectos que se producen en las salas. Este, como les contaba, es en grave, es difícil, o sea, solucionar estos problemas son estructurales ya.
Y lo que se hace es, se aplican trampas de graves, placas resonadoras, resonadores de Helmholtz, como diferentes dispositivos que, bueno, son de compleja construcción y sobre todo, no sé si de compleja construcción, pero de complejo sintonizarlos y que funcionen para esa frecuencia específica. Bien, esto se los voy a pasar. Después, otro de las herramientas que hay, más sencillita, es esta, que se llama Amray, que ya no es sobre acústica ondulatoria, ¿se acuerdan? ¿No? Esto que estoy viendo, acústica ondulatoria, modos propios de resonancia, sino que esto es sobre acústica geométrica. ¿Se acuerdan? Frecuencias graves, perdón, altas o medias altas. Entonces, yo puedo diseñar y dibujar a escala. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto me dice, che, bueno, ¿de cuántos metros querés tu pared? Ah, mira, 3 metros 13. Otra de 4 metros 14 es una habitación rectangular. Vamos a borrar esta que hice al principio. ¿No? Acá dibujo, hago el dibujo de planta de mi habitación y después ahí me permite poner un parlante en cualquier punto de la sala. Y poner un punto de escucha. Tic. Ahí está. Ray tracking, ¿sí? Como traquear los rayos acústicos y los rayos sonoros. Entonces tengo que poner este modo. Entonces, en donde se plantea la relación entre el parlante, o sea, la fuente, y el que escucha. Entonces, para estas superficies, yo puedo decir, bueno, voy a poner un parlante acá. Se supone que va a haber simetría entre los parlantes. Voy a poner un parlante acá y me voy a poner yo como escucha acá. Entonces, si yo pongo reflexiones de primer orden, aparecen las primeras reflexiones. Perdón. Y de hecho, yo si se fijan en esta parte, en la parte superior derecha, si yo me o sea, esto me da las coordenadas exactas en metros, perdón, en centímetros dentro de la sala. Y si me poso sobre las superficies, yo puedo saber dónde se darían las primeras reflexiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sencillito, ¿no? Si no, hay una forma también manual de hacerlo, que es, se necesita la ayuda de alguien más, pero uno sentado en el sweet spot con los parlantes, que alguien sobre la pared del costado vaya con un espejito y en el momento que uno puede ver el parlante, ¿sí? En el reflejo del espejo contra la pared, ahí es donde se daría la primera reflexión. ¿Bien? Y si no, se puede calcular así, de esta manera como les muestro yo ahora en este software. Los invito a jugar también acá, o sea, si se van posando, perdón, si se van posando sobre las diferentes reflexiones, te dice, che, bueno, mira, el sonido directo tarda 3,3 milisegundos en llegar desde la fuente sonora eh, hasta la escucha y va a recorrer 1 metro 13 metros. El segundo va, bueno, esto, le va a nombrar como el recorrido y el tiempo de llegada, de retardo de llegada de la misma señal. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Parece interesante esto, más o menos? El otro día estaba haciendo esto, no con este programa, tipo, estaba planificando la mudanza de mi cuarto a otro cuarto. Por eso te pregunté lo del cuarto.
tipo, a ver si era posible hacer la acústica. Pero bueno, nada, ahora voy a usar esto y también tendré en cuenta mientras lo hago. Así que, Sí, sí, en general en casi todos los casos es como, bueno, encontrar dentro de estos espacios como son siempre espacios híbridos en los que uno hace varias cosas. No es que solo son salas para mezclar. Bueno, sí, es sala para mezclar, pero capaz también ensayo acá o grabo o capaz tengo la tele acá y miro películas, qué sé yo, no sé, tengo un sillón o es el living o es mi habitación y duermo también, ¿no? Es como, bueno, la idea es dentro de las posibilidades eh, que hay, como decir, bueno, capaz que si es que mezclo en mi habitación, capaz que con sacando donde son las primeras reflexiones puedo poner un panel ahí sobre la cama, otro allá, otro acá y otro acá, y ya ahí acomodo un poco mejor la cosa. No claro. significa grandes modificaciones, puedo optimizarlo. Bien, quiero mostrarles una última cosita y ya cerramos. Les voy a pasar entonces la consigna del trabajo práctico. Ah, Vamos este. Me lo abrí acá abajo. ¿Sí? Yo de esto después les modifico la fecha y tal. Pero básicamente este es el documento que les voy a entregar para que empiecen a hacer el trabajo práctico, lo entreguen en la clase que viene, en principio, si después hay correcciones, yo los mando a corregir ya para el final de la cursada. Pero entonces, este trabajo tiene como objetivo principal poner en práctica los conceptos y técnicas vistas en clase en función de optimizar la escucha en un punto específico de un espacio de trabajo elegido por el alumno. Esto puede ser el lugar que ustedes usen para mezclar normalmente en su casa, su habitación, el living o una habitación que tengan separada para esos usos. O también puede ser alguna habitación ideal, o sea, si no tienen ningún espacio que quieran pensar, pueden pensar cualquier espacio. ¿Ah? Yo les recomiendo que lo hagan sobre el espacio que tienen, para de repente pueden generar ciertas modificaciones a raíz de todo este trabajo, ¿no? Y lo pueden aprovechar de una manera práctica. Entonces, eh, hay que generar un informe y el informe debe contener, ¿sí? Que es básicamente el trabajo, un análisis y descripción detallada del espacio de trabajo. ¿En qué consiste? De saber las medidas del espacio, de qué están hechas las superficies, si es pared de ladrillo, ¿no? Como todo lo que vimos en relación al espacio, como describirlo de base. Después, descripción de las consideraciones acústicas a tener en cuenta a la hora de optimizar la escucha en un sistema de reproducción estéreo en ese espacio. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿dónde voy a posicionar? Como es un chorizo, bueno, me voy a poner en determinado lugar porque quiero tener lejos la pared de atrás, o tengo la ventana de este lado, o acá está la puerta, entonces voy a poner los parlantes de este lado, pero cuidando la simetría, no sé, todas las cosas que estuvimos hablando ahora, ¿no? Ponerse a pensar un poco en eso. Um, y después el planteo de posibles soluciones a las tres cuestiones básicas que vimos recién, el eco flotante, el filtrado peine y los modos propios de resonancia, que no quiero que hagan un planteo de solución, sino sencillamente una descripción del caso. ¿Sí? Bueno, tengo resonancias en estos lugares, voy a tener máximos y mínimos de presión para determinadas frecuencias. ¿Sí? Y después, por último, hasta acá vamos bien, ¿no? Es sencillo, ¿verdad? ¿O no? Es ponerse a pensar sobre el espacio, eh, y revisar un poco todo esto que hablamos. Y por último es la creación de un presupuesto. O sea, decir, che, bueno, voy a poner panel acá, panel allá, cortinado, burlete, no sé, llévenlo hasta donde lo quieran llevar también. Quiero armar, no sé, difusores para atrás, una nube, o sea, algo en el techo para...
para frenar la reflexión del techo, no sé qué. Bueno, ¿cuánto sale hacer eso? Es meter Mercado Libre, bueno, necesito lana de vidrio, tela, bastidores, compro los bastidores hechos, no sé qué. Armar un presupuesto. ¿Para qué me parece interesante el presupuesto? Para llevarlo a la realidad. Bueno, dale, quiero hacer esto, hago un análisis, quiero hacerlo, bueno, ¿cuánto sale? 100 lucas, 2, 500, 1 millón de pesos, bueno, lo puedo hacer, qué parte puedo hacer, qué parte no puedo hacer, lo puedo ir haciendo eh, de a cachitos y llegar a hacer el acondicionamiento integral. Bueno, los invito a hacer eso también, como parte del trabajo. Y después tiene un apartado que dice, además, un informe completo debe contar con imágenes de referencia del espacio de trabajo, o sea, pueden sacar fotos, si tiene un espacio medio vacío, sacar fotos, si lo van a hacer del antes y del después, o también pueden sacar fotos de cómo está sin tratamiento acústico y después hacer algún dibujito o croquis de cómo harían para optimizarlo. No sé, ahí pónganse creativos. Fotos o dibujos, planos, etcétera. Todo como para verlo gráficamente, ¿no? Me van a tener que explicar un poco. Antes, antes del tratamiento y después del tratamiento. Cálculos aproximados también de los modos propios de resonancia del recinto, o sea, lo que vimos recién con el software. Captura de pantalla, mostrarlo, explicarlo. También graficar dónde irían los monitores, cómo estarían colocados. Y si seleccionamos ciertos materiales específicos acústicos, ¿sí? Para tratamiento acústico, bueno, también ver, tener los datos, ¿no? Como los coeficientes de absorción de esos materiales, etc. ¿Está bien? Esto lo vamos a entregar en una tarea que voy a armar del Classroom. ¿Parece bien? Y bueno, no mucho más. Yo se los subo hoy y ya lo tienen ahí como para ir pensando, para ir haciéndolo y ya para la semana que viene me lo entregan. ¿Está bien? Esta clase la grabé y ahora la voy a subir a YouTube para que la tengan. Bien a modo de guía, de repente, uy, ¿cómo era lo que había dicho el profe de los posicionamientos de monitores o cómo era que se usaba el software o tal? Pueden volver a la clase. También, lo voy a subir ahora al grupo de WhatsApp, pero para que los que no estuvieron puedan mínimamente aventurarse a hacer el trabajo y entregarlo la semana que viene. Dicho todo esto, escucho sus preguntas, sugerencias o puteadas también. He abierto todo. ¿Estamos bien? Entonces, para la semana que viene tenemos que ya tener el trabajo hecho. Sí. O sea, Ok. una primera entrega. Piensen en una primera entrega. ¿Está? ¿Les parece Ok. mucho? No, no, está bien. Es que yo soy muy de vivirla. Entonces, si me decís que ya lo tengo que tener todo, tipo, voy a encerrar toda la semana a hacerlo. Pero pues, sí, aclarar, No tipo, sea tan bueno, primera entrega. exagerado. No es para tanto. Es Ok. bastante fácil. Tenés que ir con el metro, sacar las dimensiones de tu sala y después Sí, meter. sí, lo hice el otro día. Ahí va. Ya tenés Ok, casi parte del trabajo hecho. ok, ok. Eh, Ah, entonces no, creo. bien. ¿Alguno una pregunta? ¿Hable ahora o calle hasta la semana que viene? No le digo para siempre, pero hasta la semana que viene. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, si no hay más, paro la grabación y ya los dejo.